Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estos temas. Voy a hacer la presentación de nuestros invitados de esta noche. Está Belén Núñez, que es nutricionista, fundadora y miembro de SANAR, Salud Natural Argentina. Gracias por venir. Está Gustavo Schrauf, que es profesor titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA. Gracias también por venir. Está Antonio Aracre, que es profesor de la UBA y director general de Syngenta. Buenas noches y muchas gracias. Y tenemos acá, decían las chicas, ¿no? Claro, uno ve esto y se entusiasma, ustedes no lo pueden oler. Nosotros tiene un aroma maravilloso, maravilloso. Está Alejandro Costa y está también Ayelén Puleiro, que son de Agro Primavera, como indican ahí las bolsas, que son productores agroecológicos de Florencio Varela. Vamos a dejar un poquito el tema a tierra. Contame un poquito qué quiere decir un productor agroecológico y cuál es la diferencia con otro tipo de productores. Un productor agroecológico es un productor que tiene un manejo, que no utiliza ningún tipo de agroquímico, ningún tipo de fertilizante, fungicida, insecticida, y tiene un manejo que es diversidad dentro de una parcela, no es un monocultivo. Es más diversificado entre colores y... ¿Y cuál sería la ventaja, te pregunto vos, Ayelén, de no utilizar agroquímicos? Si es que la hay, no sé. Hay muchas ventajas. Nosotros decidimos producir de forma agroecológica porque estamos convencidos que produciendo de esta manera estamos cuidándonos, bueno, en primer lugar a nosotros como productores, a la familia productora, porque los químicos nos afectan cuando los utilizamos. Y también cuidamos al consumidor, porque sabemos que estos químicos que se utilizan en la producción convencional quedan en los productos y el consumidor los come. Y también hacemos un aporte al medio ambiente porque no estamos envenenando las aguas, las tierras, el aire. Así que son esas tres ventajas importantes que por qué decidimos modificar y empezar a producir de forma agroecológica. Ahora, cuando consumimos, no en una producción agroecológica, sino de otro tipo de producción, ¿consumimos veneno, como vos dijiste? Yo creo que sí, en muchos casos sí. Bien. Voy a presentar a Antonio. No me queda otra que preguntarte a vos. ¿Estamos consumiendo veneno? Bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos es si creemos en las instituciones que regulan estas cuestiones en los distintos países. Justo en este momento estamos atravesando una pandemia, nos hemos dado vacunas que han salteado algunas etapas de investigación, confiando en las capacidades y en las habilidades de las instituciones regulatorias que funcionan en todo el mundo y que monitorean distintos procesos, trabajos científicos. Todo está basado en la ciencia, no en las creencias. Y en base a eso hemos decidido vacunarnos porque confiamos en esas instituciones y gracias a Dios por eso estamos saliendo de esta pandemia. Esas mismas instituciones llevadas a otros terrenos son las que regulan los productos que profesionales de la ingeniería recetan cuando una planta se enferma, porque las plantas, como cualquier ser vivo, se enferman, son atacadas por virus, por hongos, por malezas, y un ingeniero receta un producto para sanar esa planta. Y ese producto está aprobado por entes regulatorios que los monitorean durante muchos años y deciden aprobarlos. Así que lejos estamos hablando de veneno, sino de sustancias que están muy, pero muy controladas y que siguen un proceso muy riguroso, ¿no? Ahora, bueno, después les voy a preguntar a ellos, porque prácticamente le dijiste antivacunas a ellos, ¿no? Con el ejemplo, con el paralelismo que hiciste recién. Puede ser, no sé. No, estamos vacunados. Está muy bien, pero no sé por qué creen en un caso en las instituciones y en otro caso no. Eso le preguntaría yo. Bueno, le voy a preguntar a Gustavo si crees en las instituciones, como dice Antonio, si crees que viene por ahí la discusión o va por otro lado. Es interesante esto, pero uno sabe que capacidad de control del Estado respecto a agroquímicos no es muy alta. El SENASA tiene equipamiento, pero no creo que hagan inspecciones en supermercados para ver si un producto en una góndola tiene o no tiene agroquímicos. Es una demanda que me parece que toda la sociedad debería pedirle que haga eso para tener una certeza de que realmente uno come comida libre de pesticidas y no está
ingiriendo otra cosa. Y me parece que es una demanda social. O sea, vos tenés dudas al respecto. Yo, sí, y digamos, en un momento en la facultad fui secretario de Relaciones Institucionales de la facultad. Hicimos un avance en un convenio con una empresa que justamente medía, controlaba el nivel de agroquímicos en alimentos, y la persona que estaba sentada al lado mío estaba transpirando. Y yo le pregunté qué le pasaba, y era que había ido a un supermercado, había tomado leche y había encontrado un nivel de agroquímicos mucho más alto del que debería. Y a mí me asustó eso. Creo que es un problema a resolver y que lo tenemos que resolver todos y darle capacidad al SENASA para que esto se haga. Y entonces uno tenga digamos, bastante confianza en que está comiendo alimentos que no tienen lo que no tiene que tener. Bien, le pregunto a Belén, ¿no hay alguna diferencia entre consumir este producto u otro producto que sí tiene agroquímicos? Totalmente. Nosotros hoy sabemos que estamos comiendo formulaciones de productos que están hechos a base de harinas refinadas, de azúcares refinados, de aceites refinados. Todo esto viene de las materias primas que se hacen en los monocultivos, como el monocultivo de soja, el monocultivo de maíz. Todo lo que es los monocultivos se manejan mediante semillas transgénicas y mediante el paquete tecnológico de un montón de agroquímicos que hoy no solo los encontramos, como dicen ellos, en la tierra, en el agua, en la lluvia, en el agua de las napas, sino también en nuestros cuerpos. Se han hecho estudios incluso de no solo de los pueblos fumigados, que sabemos que son las personas que están más expuestas a todo lo que es la fumigación mediante aviones, a todo lo que es el riego con agroquímicos, sino también en las personas que vivimos en la urbanidad. Se ha detectado en orina y en sangre agroquímicos. Y se han aumentado un montón las enfermedades que son consecuencia de esto. Han aumentado los cánceres, han aumentado las enfermedades de malnacimientos, los defectos genéticos, han aumentado enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel. Y retomo un poquito lo que decían del SENASA. Hay una ONG que se llama Naturaleza de Derechos, que le exigió al SENASA que muestre los estudios que venía haciendo de detección de agroquímicos en alimentos, y se encontró en alimentos naturales como los que ellos tienen ahí hasta 82 variedades de residuos de agrotóxicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un pimiento, en una naranja, había hasta 35 y 37 residuos de agrotóxicos. La mitad no estaban autorizados en la Unión Europea y la otra mitad tampoco alcanzaban el nivel máximo que se permitía. Entonces lo que estamos viendo es que hay una connivencia entre los sistemas de control, como puede ser el SENASA, y la evidencia científica que por ahí ellos dicen que, bueno, está autorizado. Sí, es evidencia científica que dicen ellos a corto plazo, pero a largo plazo toda esta acumulación de que si tenemos en una naranja 35 agroquímicos, en un tomate otros 35, genera un efecto sinérgico, se van potenciando toda esta acumulación de químicos en nuestra sangre. Le pregunto a Antonio, ¿no? Me da la sensación que hay una diferencia entre lo que vos contás de los organismos oficiales y algunos estudios o relevamientos que hacen, por ejemplo, a través de estos campamentos sanitarios. Ella contaba, ¿no?, que es la gente de la Universidad de Rosario, respecto a las fumigaciones, cuyos resultados son otros. Ellos hablan de contaminaciones, hablan de los efectos de esas contaminaciones. Vos me decís, no es así. No, yo lo que creo es que hay que tratar de salir de lo anecdótico que escuché, que me contaron, y basarnos en estudios que tengan rigor científico. El rigor científico exige determinada cantidad de años, determinadas muestras. Hay un estudio que se hizo hace pocos años en el Instituto de la Salud en Estados Unidos durante 20 años. No estamos hablando de un estudio de corto plazo. 20 años se analizó la población de varios estados de Estados Unidos con fuentes de producción agropecuaria importante. Se determinó que no había ninguna diferencia en la incidencia ni de cánceres, ni de linfomas, ni de ninguna enfermedad endocrinológica entre esas poblaciones y las poblaciones en general. Ese estudio se repitió en la Argentina hace algunos años, lo llevó adelante la doctora García, que es una doctora del CONICET, y lo hizo en varias provincias productoras de agro, como puede ser Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y encontró exactamente la misma evidencia durante 10 años.
Entonces yo lo que creo es que si alguien tiene una evidencia contraria a eso, tiene que juntar esa evidencia, aplicarle rigor científico y presentarla a las instituciones. Pero pregunto de esta o a manera, la justicia. ¿no? A partir de esto que decís, en Europa están retrocediendo con los agroquímicos. Claro, pero ahí ¿Por qué sucede eso? Ahí tenemos que separar lo que es el régimen regulatorio europeo y el régimen regulatorio americano. El régimen regulatorio americano está basado en la ciencia y tiene prácticamente las mismas normas y los mismos reglamentos que tenemos en Argentina y los mismos productos. En Europa el sistema regulatorio está más basado en la política que en la ciencia y hay una demanda cierta de los consumidores de Europa que quieren consumir más productos orgánicos. Contame un poquito cuál es esa diferencia. ¿Qué quiere decir que tiene que ver más con una decisión política? Claro, que se basa en lo que la comunidad quiere. Entonces, los europeos no tienen grandes producciones agropecuarias. La producción agropecuaria es importante como actividad económica en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en algunos países de Asia. Bueno, en Europa también, porque si no, no habría tantos subsidios para... Los subsidian porque no es una actividad cuantitativamente importante ni son competitivos, por eso los tienen que subsidiar. Pero no vas a encontrar plantaciones como se encuentra en Argentina, Brasil o Estados Unidos. No hay producción de soja, por ejemplo, en Europa. Eso sí, se produce verdad, algo de maíz, pero mucho menos. Pero sí requieren subsidios para sostener esa producción interna. Exacto, y para que no sea... porque no son competitivos, básicamente. Ahora, le pregunto a Alejandro, ¿no? Escuchaba esto. ¿La gente demanda digamos, este tipo de producción que hacen ustedes ecológica? ¿O además ustedes lo hacen porque entienden que esa es la manera y que de otra manera los frutos podrían envenenar? Lo pongo entre comillas porque estamos en plena discusión y estoy tratando de aprender si envenenan o no. Y la gente está cada vez eligiendo más lo que es lo orgánico, como los productos también sin TAC. Cada vez hay más dietética, más alimentos saludables. Y eligen nuestros productos porque también Pero eso, se perdóname, nota el ¿eso sabor. es una moda o está basado en argumentaciones y datos científicos? No, y Este cambio de actitud de la gente. también en datos científicos, en libros y en las universidades ya se está tratando estos problemas que está trayendo todo lo que es el problema de los agroquímicos sobre las hortalizas, porque no es un tema de... Bueno, yo fumigo y lo dejo 10 días en el campo, después lo cosecho, va al mercado, a la verdulería y ya al lavarlo se va al agroquímico, sino que dentro de la célula de la hortaliza va quedando, por más que lo laves, el agroquímico queda dentro. Y Alejandro, ¿ustedes cómo hacen para resolver esta situación? Porque imagino que deben tener que fumigar o que esa tarea la tienen que hacer o directamente no se hace. ¿Cómo es? No, nosotros no fumigamos, lo que tenemos es un cultivo diversificado, que mezclamos diferentes aromas y colores donde las plagas se van mareando con los colores y el aroma de cada verdura. Ponemos un puerro cerca de una selga, son de diferentes colores, ponemos un repollo colorado con lechuga. ¿De esa manera se lucha contra las plagas? Claro. ¿Y eso se podría hacer a gran escala? A gran escala se podría hacer, pero en diferentes lotes, diferente diversidad y en escalera. Por ejemplo, se puede sembrar en diferentes etapas para no cortar la producción y tener una producción continua, digamos. Claro. El uso de agroquímicos en realidad es siempre justificado en la necesidad de mejorar la productividad, ¿no? O el volumen de la productividad. Sí, un poco y con ello la rentabilidad, por supuesto. Pero claro, le pregunta Mayra, ¿no se puede producir a gran escala? No iba a eso, me ¿Se pregunta. puede o no se puede? Sí que se puede. Sí, se puede. Digo, ¿cuánto menos rentable es usar o no agroquímicos? Yo creo que no es menos rentable no usar químicos. Es más, para nosotros es más rentable hoy no usar agroquímicos que usarlos, que antes lo usábamos nosotros. Me parece que ese es el camino y como estaba diciendo Ale, nuestra Universidad Nacional Arturo Jaureche nos formó de esa manera ya desde la universidad. Dentro de agronomía nos hablan de la agroecología, nos hablan de lo que causan los agroquímicos y también se asocia la parte de salud dentro de la universidad y hay charlas donde nos cuentan que los químicos generan daño. Ahora vamos a hablar del tomate. Gustavo, te voy a preguntar sobre el tomate, pero quiero preguntarle a Antonio a propósito de este tema en particular.
¿los agroquímicos están vinculados a la necesidad de producir en escala? Bueno, pensemos por ejemplo en las malezas, ¿no? ¿Cómo se quitaban las malezas hace 100 años atrás? ¿No? Era un trabajo esclavo, básicamente. Había personas que iban y sacaban la maleza una por una. Eso no se hace más hoy, gracias a la tecnología. Entonces también hay que mirar esos aspectos, porque digamos, una cosa es la producción en una pequeña parcela de una cantidad X de hortalizas, y otra cosa es tener un campo de 500 hectáreas con producción de girasol, trigo, maíz o soja, y con enfermedades de distinto tipo. Entonces son distintas las necesidades y distintas las atenciones. Los agroquímicos se usan porque de no usar agroquímicos u otras tecnologías como las semillas transgénicas, la producción caería a la mitad. Ningún productor invertiría en un paquete tecnológico si le resultara más eficiente no hacerlo. Si lo hace... Entonces vos decís que es más rentable utilizar agroquímicos para mejorar los volúmenes de producción. Seguramente para el productor es más rentable, pero para el mundo sería inviable. Un mundo sin tecnología agropecuaria hoy enfrentaría una hambruna peor que una pandemia sin vacunas. Tendríamos la mitad de la disponibilidad de los alimentos. Y al drama del problema de distribución y de pobreza que tenemos en el mundo, se le agregaría la falta de disponibilidad de alimentos. Te lo pregunto provocativamente. ¿Divisas mata salud? No. Eso, para mí, con todo respeto lo digo, son falsos dilemas. Son consignas. Son falsos dilemas que uno debería tratar de... Cuando vos te dicen que lo que ustedes producen es un ecocidio, ¿no? Que es un poquito una palabra que anda vueltas respecto a el no cuidado de los alimentos que consumimos. ¿Cómo Me parece que las personas que hacen esos planteos son funcionales a que nada cambie. Yo soy un convencido de que hay que mejorar, que se puede producir más sustentablemente de cómo lo hacemos. Pero para producir más sustentablemente, lo que tenemos que decir es cómo podemos reducir la cantidad de agroquímicos que usamos y hacerlo más eficiente. ¿Y se está trabajando en eso? ¿Trabajan? Bueno, o por ejemplo, podemos decir, comamos menos carne. Un día por semana no comamos carne y de esa manera afectemos menos la huella de carbono. Ahora, si lo que decimos es de ahora en adelante nadie come carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo para que nada cambie. Entonces me parece que la concientización tiene que ser hacia un cambio gradual de la cultura de la gente y de las costumbres de las personas, y no imponer cosas que son inviables. Ya voy a introducir el capítulo del glifosato, ¿no? Que creo que la Organización Mundial de la Salud dijo probablemente cancerígeno. Igual que el café y el mate. La misma clasificación. Repetilo. La misma clasificación, entras en la Organización Mundial de la Salud, y la misma clasificación que tiene el glifosato la tiene la yerba mate y el café. Gustavo. Respecto al glifosato. Te iba a preguntar el tomate, pero como dijo que es igual que el mate y el café, dije, bueno, a ver, ¿es así? No, yo tomo mate, tomo café menos, y no tomaría glifosato. Por más que estén en la misma categoría. Y no sé, me suena que es un riesgo plantear eso, un riesgo para la salud de todos, así que... No está diseñado para comer, ni para tomar el glifosato. Por eso, pero al decir, es inocuo... No dije que es inocuo, claro. Dije que esa clasificación que menciona... Por ahí podemos coincidir en que dentro de la toxicidad de los agroquímicos es uno de los más leves y menos tóxicos de los que tenemos. Si uno compara con clorados y fosforados, que en su momento también se decían que eran inocuos, y no eran inocuos, esto... Es casi agua destilada. Porque la investigación va avanzando y va lanzando cada vez productos más inocuos. Claro, pero la cantidad que estamos tirando, millones y millones de litros de un agroquímico, ese es un problema. Es un producto muy exitoso, y yo diría que el éxito a veces es un problema. Con eso controlamos todas las malezas. Bueno, ahora no se controlan tanto y hay que aumentar las dosis. Pero el ser un producto exitoso generó un problema, que es la cantidad de agroquímicos que estamos tirando. A favor de esta tecnología, uno podría decir, se incrementó los rendimientos a nivel mundial, la producción de alimentos acompañó el incremento de la población. Es decir, Malthus decía que íbamos a estar en guerras y que las epidemias y las guerras servían para controlar la población. La agronomía permitió producir alimentos. Correcto. Ahora,
tenemos un problema que es la sustentabilidad. El fósforo, el nitrógeno, la cantidad de agroquímicos son problemas que este sistema de producción va de la mano. Producimos más y producimos más. Una crítica que a mí me llegó una vez en una charla en medicina, me preguntaron si en agronomía enseñábamos nutrición humana o salud. Y sinceramente nosotros pensamos mucho en cantidades, quizás en producir alimentos para que no haya hambre, y ponemos tanto énfasis en la cantidad que en los costos de esa cantidad no ponemos en la balanza cosas que había que poner. Por eso hablaba si era divisas versus salud, a propósito de lo que se exporta en el país, ¿no? Que tiene mucha incidencia lo que se produce en el campo. Porque también deberíamos plantearnos qué industria o qué actividad económica puede tener un país que no tenga algún costo ambiental. Lo que hay que tratar de hacer es minimizar ese costo ambiental, mitigarlo lo más posible, pero toda actividad económica tiene un desgaste, implica una cierta erosión para el medio ambiente. Y si nosotros, un país que tenemos un 50% o casi un 50% de pobreza, vamos a denostar sistemáticamente una de las pocas actividades competitivas que genera divisas, que genera trabajo, que genera actividad económica en toda la Argentina, ¿de qué vamos a vivir? Yo te digo una cosa, así como lo decís, suena amable. Ahora, por otro lado, escucho cáncer, problemas de alergia, de respiración y demás, y me asusta. Digo, ya no es lo mismo. ¿Cuánto vivía? ¿Cuánto era la edad promedio del ser humano en la Argentina y en el mundo hace 100 años atrás y cuánto es hoy? Bueno, pero eso no tiene que ver con el uso, directamente con el uso Puede ser con el avance de la medicina. Pero si no estuviéramos podés relacionarlo con eso. estuviéramos envenenados, estaríamos todos muertos, ¿o no? Y ya varios O sea, están estás muriendo. negando que ¿Sí? haya pueblos que se murieran personas. ¿Eso es tu No, yo no afirmación? estoy negando nada. Yo estoy diciendo que si fuera verdad que estaríamos envenenándonos o envenenados, bueno, no sería factible de ninguna manera que la edad promedio de la gente sea cada vez más Si alta. el desarrollo de la medicina va de la misma manera, sí podría ser factible que las personas vivieran más, aunque además el envenenamiento puede ser una cuestión más progresiva y lenta en el tiempo, que me parece que es lo que en definitiva denuncian la mayoría de los casos que hablan de esto. No sé, a mí me parece que si por ejemplo, no confiáramos en el sistema regulatorio de Argentina, por ahí podríamos llegar a esa conclusión, pero quiere decir que en todos los demás países del mundo donde se usan los mismos productos, particularmente en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, que podemos confiar en las instituciones. Los estudios que se